Imagínense lo grave que era en este tiempo para la iglesia de Corinto, que habían bandos dentro de la iglesia y que no se unían. Y esto no es ajeno a nosotros. Nosotros vemos como en la iglesia lamentablemente se hacen bandos. Y esto no puede ser posible en la iglesia del Señor. Está bien y está mal al mismo tiempo que se vea en el trabajo, que se vea en la escuela, que hagan bullying en primaria, en bachillerato, hagan la ley del hielo, se le decía en mi país. Pero está muy mal que en la iglesia usted haga un grupito, otro grupito, y no todos podamos compartir como hermanos, como estamos llamados a compartir como una iglesia en unidad. Y claro que a veces no es fácil porque los intereses cambian, está bien. Pero tenemos que tratar como hermanos de saludar a todos los hermanos, de amar a todos los hermanos, de juntarnos con todos los hermanos, porque eso muestra que nosotros somos verdaderamente cristianos, cuando nos amamos los unos a los otros. Eso es lo que nosotros deberíamos mostrar a Cristo. Quisiera que me acompañen. Vamos a estar considerando el libro de Corintios, la primera carta de Pablo a los Corintios, y vamos a estar considerando un tema. Recuerden que nosotros acostumbramos a leer siempre la palabra del Señor de manera sistemática, expositiva y continua, pero la tarde de hoy vamos a estar en un tema que es para muchos un poco controversial, porque va por unas doctrinas que tiene que ver con la naturaleza de la cena del Señor. ¿Qué significa la naturaleza del Señor? ¿Qué significa lo que es la Santa Cena, la naturaleza de la cena del Señor? Y esto ha traído unas controversias impresionantes en la iglesia. Y todo comenzó en la iglesia primitiva, cuando de manera literal empezaron a entender que la cena del Señor era literalmente un cambio en la naturaleza del pan y del vino. Y esto fue terrible para la iglesia porque tuvieron que defenderse porque estaban siendo atacados como caníbales. Imagínense usted que usted es cristiano y usted está teniendo una práctica que tiene que ver con un acto tan soberano, solemne, y que las personas que no conocen bien la palabra consideran esto como un acto de canibalismo. Y es precisamente el cambio y cómo se van corriendo los rumores de las cosas. Usted le ha pasado seguramente que usted tiene una experiencia y usted la cuenta, pero la persona que la escucha la va contando más adelante y va cambiando la experiencia y va cambiando el sentido. Y al final es una historia completamente diferente de lo que usted había contado al principio. Y es precisamente ese problema que tenemos al poder interpretar la palabra y a poder asumir lo importante que es entender literalmente lo que es el texto y a veces no tan literal lo que se habla en lenguaje figurado. Así que acompáñenme, vamos a estar considerando el capítulo 11 de los versículos 17 al 34 de la primera carta de Pablo a los Corintios, y vamos a estar viendo cómo nosotros tenemos que interpretar este tema y sobre todo cómo nosotros tenemos que predicar la cena del Señor, a qué se refiere la cena del Señor y cómo nosotros tenemos que celebrarla. Y por supuesto, muchos hermanos llegan a este texto, a los versículos del 25 en adelante, y solamente leen cuando van a tomar la cena del Señor esos versículos, pero no se dan cuenta que el apóstol Pablo tenía un contexto bien diferente a lo que se supone un acto de reverencia tan glorioso como es la cena del Señor. En el principio de este capítulo, el apóstol Pablo está reclamando algunas cosas que se estaban haciendo de manera incorrecta. Estaba hablando del orden de la iglesia y al principio los alabó. Sin embargo, en el versículo 17 usted va a ver que el tono de la conversación del apóstol Pablo cambia. Y dice así: pero al darles estas instrucciones no los alabo. Es decir, en este sentido y desde este momento ya yo no quiero alabarlo de lo que ustedes están haciendo en la iglesia, porque no es algo que honre al Señor. Así que acompáñenme, vamos a estar leyendo del versículo 17 al versículo 34, considerando el contexto que tiene el texto. Versículo 17 dice así: pero al darle estas instrucciones no los alabo,
porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Pues, en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes. Y en parte lo creo, porque es necesario que entre ustedes haya bandos, a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tienen casas para comer y beber? ¿O desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que nada tienen? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabaré. Y ahí vienen los versículos que tienen que ver con la institución de la cena del Señor, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. De la misma manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. Pero si no juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguien tiene hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Acompáñenme a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por este texto que nosotros queremos entender, queremos aprender más de cómo nosotros podemos tomar la cena dignamente. Ayúdanos, Padre, que en esta tarde nosotros podamos salir de aquí convencidos de la importancia de este acto que vamos a tener hoy. Y además, Señor, amándote, amando a Cristo cada día más y confiando en que este acto es más que una simple cena. Es una cena que nos une espiritualmente a ti. Gracias, Padre, por este hermoso día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, cuando el apóstol Pablo llega a este momento de esta carta, no llega con el mismo ánimo que estaba llegando en otras ocasiones. Usted recuerda cuando el apóstol Pablo va a los romanos y les habla a ellos, les habla con una profundidad que nosotros todavía nos deleitamos escuchando y leyendo la palabra en el libro de Romanos. Pero cuando llega a los Corintios hay un tono como de más corrección pastoral. Es un tono que refleja la inmadurez de los cristianos en Corinto. Y esto básicamente es la carta que de alguna manera va teniendo varios tonos, y usted seguramente ha tenido mensajes de texto que la parte más complicada, como que la dicen rápido, empiezan: buenos días, ¿cómo amaneciste? Que Dios te bendiga, solo quería decirte algo. Pero cuando va a decir la cosa que de verdad nos va a doler y la vamos a sentir, lo dicen en una parte del mensaje de una manera bien fácil y suave, pero usted sabe que le están diciendo las cosas que le quieren decir. Pero esto es una forma de comunicación que nosotros utilizamos porque no vamos por el mundo queriendo herir a los hermanos. Si usted va por el mundo queriendo herir a las personas, usted no está teniendo una comunión sana con el hermano. Usted quiere el bienestar y usted siempre considera al hermano cuando usted le va a hablar como si fuera usted mismo. Por eso el apóstol Pablo, cuando llega aquí, él está en un tono un poco rabioso, si se puede decir, y él llega y empieza a darle unas instrucciones que no es necesariamente la institución de la cena del Señor. Hay algunos que piensan que el apóstol Pablo instituyó la cena del Señor, pero la cena del Señor ya lo había hecho Jesús cuando se sentó con los discípulos y habló de la cena del Señor y les invitó a hacer esto en memoria de mí.
el apóstol Pablo lo que estaba haciendo era corregir la manera en que los cristianos estaban teniendo la cena del Señor. Y yo estoy seguro que si usted se parece a mí, usted se ha preguntado muchas veces, pero ¿de qué se trata beber la cena indignamente? Y esto como que se ve borroso en las iglesias y no tenemos un panorama claro de qué se trata tomar la cena indignamente. Y muchas veces hasta nosotros pensamos y decimos, ¿será que yo la estoy tomando indignamente? ¿Será que yo estoy faltándole al Evangelio, al Señor, al tomar la cena cuando no debería tomarla? O a lo mejor la cena representa algo más que yo me estoy perdiendo de vista. Y lamentablemente, déjeme decirle que esto fue uno de los problemas más grandes de la iglesia al separarse de la iglesia católica romana. Porque hubo una discusión tan fuerte en la naturaleza de la cena que se tuvieron que separar, porque la iglesia católica pensaba o piensa todavía, que el cuerpo de Cristo es literalmente el pan que nosotros nos comemos en la Santa Cena, igualmente el vino. Y en este asunto se dividió la iglesia. Imagínense lo importante y lo central que es la Cena del Señor, que hizo la mayor división de la iglesia en la historia, fue en el siglo XVI con la Reforma Protestante. Así que creo que es necesario que nosotros lo entendamos y podamos aplicarlo bien en nuestra vida. Y créame, estoy convencido que si usted estudia este tema, usted va a empezar a disfrutar muchísimo más de lo que significa la Cena del Señor y va a tener una actitud muy diferente cuando usted se siente con sus hermanos a disfrutar de la Cena del Señor. ¿Y qué hace Pablo aquí? Pablo le está escribiendo a una gente que él ya conocía. Recuerden que Pablo funda la iglesia en Corinto y ya tenía la iglesia aproximadamente de 4 a 5 años y ya los conocía. Él ya sabía cómo actuaban. Entonces, esta carta no es como que Pablo se le ocurre y piensa cómo son los hermanos. No, él ya sabía cómo eran y además había escuchado noticias de esos hermanos. Entonces, Pablo les escribe una carta para poder persuadirlos de cambiar la manera en que ellos estaban teniendo esta comunión que no era una comunión cristiana. Se parecía a cualquier cosa menos a la unión de la iglesia y sobre todo a la unión con Cristo, sino que parecía más bien una parranda mundana, pagana, donde, como dicen los versículos 22, el mismo apóstol Pablo le dice que no tienen casas para comer y beber, o desprecian la iglesia y se avergüenzan. A los que nada tienen, ¿qué les diré? Los alabaré. Él está diciendo que la iglesia no estaba teniendo la reverencia en el momento de tomar la cena, sino que se reunían todos y habían mezclado como una especie de fiesta pagana con la cena del Señor y no estaban tomando la solemnidad adecuada que tenía que tener la cena del Señor. Entonces, el apóstol Pablo primeramente los llama inmaduros. Cuando él empieza a escribir la carta, lo primero que hace es llamarlos inmaduros. Si usted ve el capítulo 3, versículo del 1 al 3, les dice: hermano, yo no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. O sea, él les tuvo que decir de otra manera, como nosotros le decimos a veces a nuestros hijos. Le decimos: mira, yo te tengo que hablar como si fueses un bebé, porque tú no estás entendiendo, al yo hablarte como un adulto, tú no estás entendiendo de lo que se trata el Evangelio. Y Pablo les dice: yo no pude hablarle como gente que conoce al Señor. Esto no quiere decir que la iglesia en Corinto no conocía el Evangelio. Era una iglesia, se trataba de una iglesia que conocía el Evangelio, pero una iglesia que no había madurado en el Señor. Y les dijo: yo no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales. Es decir, tuve que hablarle casi como a mundanos, como a niños. Les di a beber leche, pero porque no pude darles alimento sólido. Después los confronta por las divisiones. Usted va a revisar el capítulo 1, versículos del 10 al 13. Les dice: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo. Es como cuando usted agarra a dos niños y los junta y los pone frente a frente. Pídanse perdón, pídele perdón a tu hermano, pídele perdón al otro hermano, porque no tienen la madurez
en el Señor, de acercarse conociendo la palabra, entendiendo que tengo que perdonar al hermano, que es el centro del evangelio, el amor a nuestro prójimo, y no lo hago porque todavía no he decidido ser lo suficientemente maduro para poder amar a mi prójimo. Y aquí no, el evangelio no está diciendo si tu prójimo es bueno, si tu prójimo es maduro. Usted no tiene estas limitaciones para perdonar a su hermano o a su hermana. Usted tiene que hacerlo porque usted conoce el evangelio. Y el Señor en la oración que Él hace, en la famosa oración que todos lo sabemos, el Padre Nuestro, el Señor dice claramente que nosotros tenemos que perdonar, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, el apóstol Pablo tenía que reclamarles por su falta de madurez. Es tiempo, iglesia, que despertemos de esta falta de madurez espiritual. Y cuando yo leía esto, amado hermano, yo no podía pensar en la iglesia de Corinto. ¿Sabe por qué? Por la iglesia de Corinto se extinguió hace muchos siglos atrás. Pero la iglesia revive, está activa en el año 2026. Así que, aunque esto fue específicamente para la iglesia de Corinto, este texto aplica para toda la iglesia universal, porque esta es la palabra del Señor infalible, inerrante, que es para nosotros también. Así que nosotros podemos ver y creer que las palabras del apóstol Pablo también tienen que penetrar en nuestros corazones y nosotros tenemos que obedecer las palabras del apóstol Pablo. Fíjense lo cargada que está esta carta. Y hay una carta, algunos teólogos dicen que se perdió, una carta que era para los corintios, no sabemos qué es. Hay otra carta que dicen que está perdida. Pero usted se puede imaginar el tono de esa carta, si el apóstol Pablo les está escribiendo y les está exhortando por su falta de madurez. En el capítulo 5, verso 1 y 2, les dice también, porque tenían un pecado que era similar a los del mundo. Y les dice, de hecho, se oye que hay inmoralidad entre ustedes y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles. El apóstol Pablo le está hablando a una iglesia y les está diciendo, ustedes se están comportando peor que como los que no son cristianos, como los que no conocen del Señor. Imagínense el nivel de perdición que tenía esta iglesia. Y usted dirá, pero esta iglesia seguramente tenía 50, 60, 70 años. Esta iglesia tenía 4 años de fundada y se habían perdido así de fácil. Imagínense los cuidados que tenemos que tener nosotros como iglesia para cuidar que la iglesia crezca, madure y no caiga en estos terribles pecados que no se supone que la iglesia del Señor cae. Y lamentablemente usted y yo conocemos cientos de personas que han caído en pecados terribles y ciertamente es porque evitamos confrontar, como lo hizo el apóstol Pablo, en amor el evangelio y a los hermanos que están en pecado. Así que, por supuesto, usted puede ir a iglesias donde van miles y cientos de personas que ciertamente se reúnen felices porque escuchan un evangelio happy, un evangelio que no necesariamente muestra las verdades del evangelio y, por supuesto, difícilmente se predique este tipo de mensaje confrontativo que está haciendo el apóstol Pablo en 1 Corintios. Ahora, en este tema tenemos que no solamente es un problema viejo, no es un problema específicamente para la iglesia de Corinto, es un problema que se ve en la iglesia en la actualidad. Algunos, como dice el texto, se emborrachaban. Imagínense el nivel de inmadurez que todavía había que decirle y explicarle cómo se supone que debemos tener el dominio de nuestra capacidad con ciertas cosas, cuando se limita el apóstol Pablo a no poderles dar alimento sólido. Hermano, usted lee la carta de los Romanos y usted ve que hay tanta profundidad teológica que todavía hay debates interminables acerca de las doctrinas de la gracia, pero lamentablemente a Corintio no pudo recibir una carta como esa, porque todavía estaban en cosas que se supone que nosotros debíamos, o la iglesia de Corintio tenía que haber superado ya. Entonces, vamos a ver estos textos en 4 puntos. Vamos a ver el bendito problema de la inmadurez cristiana. Amado hermano, lo de bendito
se lo puse mucho tiempo después porque empecé a meditar en cuanto a la gravedad de este asunto y que lamentablemente todavía lo vemos en la iglesia, que necesitaba un adjetivo que levantara un poco más la impresión de la necesidad que tenemos como iglesia de madurar en el Señor. También vamos a ver el verdadero propósito de la Cena del Señor, la advertencia, lo vamos a ver ya en los capítulos 27 al 30, y la solución. Déjeme decirle, hermano, antes de seguir, que gracias al Señor tenemos una solución para todos estos problemas. Porque de nada vale que nosotros estudiemos la palabra del Señor, profundicemos en ella y al final no sepamos qué hacer. No sepamos cómo resolver. Mi deseo en el Señor es que esta mañana, cuando usted se vaya de aquí, usted se vaya descargado, no cargado. Usted se vaya descargado, sabiendo que hay una salida para cualquier circunstancia que usted tenga, cualquier problema que usted tenga o con cualquier pecado que usted luche. Hay una salida y está en la palabra del Señor. El apóstol Pablo empieza los primeros versículos, usted puede ver del versículo 17 al 23, no los alabo, porque no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor. Desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen nada. Imagínense lo podrido que estaban, que avergonzaban a las personas que tenían menos capacidad monetaria. Imagínense cómo se siente una persona que no tiene un estatus financiero y vaya a la iglesia donde se supone que todos los hermanos deberíamos estar en un mismo sentir, deberíamos de recibir al necesitado, y los que no tenían un buen estatus social se sentaban en otras partes. Imagínense lo grave que era en este tiempo para la iglesia de Corinto, que habían bandos dentro de la iglesia y que no se unían. Y esto no es ajeno a nosotros. Nosotros vemos como en la iglesia lamentablemente se hacen bandos. Y esto no puede ser posible en la iglesia del Señor. Está bien y está mal al mismo tiempo que se vea en el trabajo, que se vea en la escuela, que hagan bullying en primaria, en bachillerato, hagan la ley del hielo, se le decía en mi país. Pero está muy mal que en la iglesia usted haga un grupito, otro grupito, y no todos podamos compartir como hermanos, como estamos llamados a compartir como una iglesia en unidad. Y claro que a veces no es fácil porque los intereses cambian, está bien. Pero tenemos que tratar como hermanos de saludar a todos los hermanos, de amar a todos los hermanos, de juntarnos con todos los hermanos, porque eso muestra que nosotros somos verdaderamente cristianos, cuando nos amamos los unos a los otros. Eso es lo que nosotros deberíamos mostrar a Cristo. Imagínense que desde afuera, las personas que no son cristianas nos vean a nosotros y no puedan ver el amor de Cristo, sino que más bien vean problemas, discusiones, rencillas, bandos, separaciones, y llegan a la iglesia y dicen, pero en la iglesia me encuentro lo mismo que hay en mi trabajo. En la iglesia no encuentro una fraternidad de hermanos que se hacen llamar familia, que se aman, sino que encuentro división entre los hermanos. Amado hermano, cuando lleguemos en los capítulos 23 y 24, usted va a notar la importancia de la unidad de la iglesia, porque usted va a ver que la Santa Cena, lo que vamos a hacer hoy, se supone que sea un reflejo de nuestra unión como hermanos en Cristo Jesús. Más adelante podemos ver como una celebración que se suponía que debía ser el centro Cristo, se había convertido en casi un acto de paganismo. Ellos juntaron una fiesta ágape que ellos hacían como cristianos y la convirtieron lamentablemente en un evento que era muy lejos de ser un evento cristiano. Más adelante, en el capítulo 10, versículo 18, dice el apóstol Pablo, pues en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes. Y en parte lo creo. Amados, muchas veces nosotros cuando escuchamos las divisiones, entendemos que esto se refiere a una división simplemente de la típica división donde un líder se levanta y separa a los hermanos de la iglesia. Pero lo cierto es que, en palabras del teólogo Sproul, él dice que hay una ironía en estas palabras del apóstol Pablo.
Y que precisamente esta división lo que estaría mostrando es quiénes son realmente aprobados y quiénes son realmente de Cristo. Así que uno de los reflejos que usted puede ver en un hermano, si es un hermano aprobado que ama al Señor, es un hermano que está uniendo y que no está dividiendo. Es un hermano que está hablando bien y que no está hablando mal. Es un hermano que está tratando de hacer de la iglesia Revive y de cualquier iglesia una iglesia unida, una iglesia santa, no una iglesia que está separándose o rompiéndose, sino que más bien está buscando con todo su esfuerzo la unidad. Y el apóstol Pablo, cuando habla de esta división, está hablando de ricos y pobres. Usted se imagina llegar a una iglesia y encontrarse los ricos sentados en un lado de la iglesia y los pobres al otro lado o atrás, personas con dificultades en un espacio y personas más pudientes. Eso se parece más a lo que pasa en el gobierno, y eso no se supone que deba ser en la iglesia. Más bien en la iglesia se supone que nosotros debemos estar en un mismo espíritu, en un mismo sentir y tratándonos como hermanos. El evangelio, amados hermanos, nos une. El Señor Jesús en su oración sacerdotal, que lo vimos cuando estuvimos estudiando el evangelio de Juan, fíjense las palabras del Señor. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Nosotros debemos ser un reflejo de Cristo en nuestra unión. Nosotros debemos demostrar que estamos unidos porque estamos unidos como Cristo está unido a su Padre. Dice más adelante, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tanto como me has amado a mí. Un autor muy conocido dice, y cito, las divisiones son una prueba de que algunos han dejado de discernir la mente del Señor. Es decir, cuando usted ve una persona que no quiere unir a la iglesia, sino que quiere dividir a la iglesia, usted está viendo una persona que no conoce la mente de Cristo, porque Cristo quiere y desea la unidad de su iglesia. Más adelante, en los versículos 22 y del 20 al 22, Pablo les dice que esto no es la cena del Señor. Lo que ustedes hacen no se supone que sea lo que se debe hacer en la iglesia. Ahora, si esto no es la cena del Señor, ¿cuál es el verdadero propósito de la cena? Amados hermanos, en estos versículos, el apóstol Pablo, vamos del versículo 23 en adelante, no está instituyendo la cena. Mucha gente piensa, y por supuesto cuando vamos a impartir los elementos, la gente piensa que aquí el apóstol Pablo instituyó la Santa Cena. La Santa Cena la instituyó Cristo. Pero él tiene que traer las palabras del Señor con una precisión que solamente el Espíritu Santo le podía dar, para volverles a decir, hermanos, esto es lo que el Señor estaba haciendo con la iglesia. Y dice, porque yo recibí del Señor lo mismo, no algo diferente. Yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y después dice, y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. Y aquí tenemos el mayor problema de interpretación de la historia, se puede decir, de la iglesia cristiana. Y es que Cristo dijo en el versículo 24, el apóstol Pablo, Cristo lo dijo, el apóstol Pablo lo repitió en el versículo 24, esto es mi cuerpo, que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. Cuando usted lee eso, usted dice, pero ahí está diciendo que ese es el cuerpo del Señor. Y la gente lo termina cambiando y entendiéndolo de manera literal. Ahora, amados hermanos, hay muchas cosas de poder llevar una conversación. Seguramente usted, cuando está hablando con una persona, utiliza algunas exageraciones. Si usted conociera de donde vengo, de donde provengo yo, esa ciudad es muy exagerada. Y se utilizan expresiones que usted tiende a utilizar como ese carro vuela.
usted no pensará que el carro literalmente vuela. Usted se entiende que el carro va muy rápido y ahí se puede entender. Si una persona le dice, me duele tanto la cabeza que me va a explotar la cabeza, usted no va a pensar que literalmente le va a explotar la cabeza. Usted dice, le duele demasiado la cabeza. Es una forma de exagerar. De esa misma manera, el Señor Jesucristo utilizó el lenguaje figurado, que no solamente lo utiliza en esa ocasión, sino que lo utilizó muchas veces. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 9, dice, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, entrará y saldrá y hallará pasto. La pregunta es, ¿usted cree literalmente que Cristo es la puerta? En el sentido de que Él es una puerta. Él es la puerta. Eso se usa como de manera, en un lenguaje figurado. Claro que Él es la puerta para que vamos al reino, pero que no es que es una puerta. Asimismo, Él dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca más tendrá sed. Yo me imagino que ustedes que conocen a Cristo y aman a Cristo, ustedes han tenido sed y hambre. Hace unos días fui con un hermano que era cristiano y ama a Cristo, pero tenía mucha hambre. Y eso nos hace pensar de que esto no se trata de un tema literal. No podemos tomar de que no vamos a tener sed, así amemos al Señor. No vamos a tener sed en un sentido espiritual. El que ama al Señor y cree en el Señor no tiene más sed. ¿Por qué? Porque está lleno con todas las riquezas espirituales del Señor y ya no tenemos más sed. Nos llenamos del conocimiento de su palabra. El Señor también nos dijo, ustedes son la sal de la tierra. Se refería literalmente a que éramos sal de la tierra o que sus apóstoles eran sal de la tierra. Es un lenguaje figurado que utiliza el Señor Jesús. Número 2, el pan siguió siendo llamado pan después de la cena del Señor. No se le empezó a llamar, come de un pedazo de carne de Cristo o come un poquito de sangre de Cristo. No se llamó así. El pan se siguió llamando pan y el vino, vino. El cuerpo de Cristo, y este es uno de los argumentos más complicados de comprender, el cuerpo de Cristo está literalmente en ese momento, estaba presente con ellos. ¿Cómo es posible que el cuerpo de Cristo estaba siendo partido si Cristo estaba ahí dándoles de la cena? Eso se tiene que entender en un lenguaje figurado. Eso es una representación del cuerpo de Cristo. Y por último, número 4, Jesús mismo llamó vino después de la cena y eso nos hace ver que definitivamente no se trataba de la sangre literalmente transformada como la sangre de Cristo. Ahora, hermanos, este símbolo tan importante que es la cena del Señor, además de todas las malinterpretaciones que se hicieron al respecto, nos hace pensar un poco para que usted tenga una idea y para que usted se vaya de aquí disfrutando más de la cena del Señor, que es un símbolo similar al anillo de bodas. Usted sabe que el anillo de bodas no hace que tú te cases con una persona. El anillo de bodas es el resultado de haberte casado con una persona. Entonces, similar a esto es la cena del Señor. La cena del Señor no significa que usted es cristiano porque usted toma la cena del Señor. Significa que usted toma la cena del Señor porque usted cree en el Señor y está unido a la iglesia y está unido al cuerpo de Cristo. Es lo mismo que tenemos en el bautismo. El bautismo no significa que usted es cristiano porque usted se bautizó. El bautismo representa que usted fue regenerado por el Señor y usted procede a disfrutar de este medio de gracia que es el bautismo, como lo es la Santa Cena, como medio de gracia, porque es una prenda, vamos a llamarle de esa manera, que representa nuestra unión a Cristo. Así que cuando usted toma la Santa Cena, usted está disfrutando de un medio de gracia que es sentarse a la mesa del Señor, comer espiritualmente del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo, y representa la muerte y la resurrección de Cristo. Usted, cuando hace este análisis, usted empieza a disfrutar un poco más cuando usted viene cada domingo, cada primer domingo del mes y toma la Santa Cena. Usted va a saber que esto
va más allá de un simple momento, un simple rito, sino que es un memorial. Como dijo el Señor, hagan esto en memoria de mí. Que el pan es un símbolo de su cuerpo y que recordamos que Él fue crucificado, y enfatizamos que la cena es un memorial que requiere nuestra fe. Ahora, Pablo recuerda que la institución de la Santa Cena para que los corintios enfoquen su atención en la muerte de Cristo. Recuerden que en ese momento estaban con tanto desorden que habían olvidado el centro de la comunión entre hermanos. Estaban embriagándose, estaban en desórdenes, y Pablo los ordena. Usted puede ver los primeros capítulos que tiene que ordenar y poner en orden dónde va la mujer en la iglesia, cuál es la posición de la iglesia, de la mujer en la iglesia, cuál es su rol en la iglesia, y después tiene que ordenar también la cena del Señor. Ahora, amados hermanos, por último tenemos los versículos del 27 al 32, la advertencia de la indignidad, y creo que este es donde se presta a mayores confusiones. Cómo el apóstol Pablo advierte de la indignidad de tomar la Santa Cena. Versículo 27. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Usted se imagina lo grave que es ser culpado del cuerpo y de la sangre del Señor al tomar la Santa Cena? Usted, si se pone a meditar un poco en esto, si usted se toma con seriedad lo que significa la Santa Cena, usted dejaría de tomarla como de una manera deportiva. Hay gente que, créame, la toma sin considerar, sin hacer un examen, un autoexamen de conciencia y decir, un momento, ¿dónde estoy yo parado? ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi mente? ¿Qué estoy haciendo? ¿Tengo un problema con algún hermano que no estoy en unidad? ¿Tengo alguna cuenta pendiente vieja que tengo que resolver antes de tomar la Santa Cena? Y con esto no estoy diciendo que usted se inhiba de tomar la Santa Cena. El apóstol Pablo no lo hace. El apóstol Pablo dice, primero examínese. Y usted lo puede hacer en cualquier momento, en cualquier lugar. Y os ruego, hermano, que si usted es uno que tiene alguna deuda pendiente, hágalo ahora. No deje pasar el tiempo. El apóstol Pablo le dice, por tanto, examínese cada uno a sí mismo. Y entonces, coma del pan y beba de la copa. Porque el que come el cuerpo sin discernir correctamente el cuerpo del Señor y come y bebe juicio para sí. Entonces, es importante entender que comer indignamente significa no discernir el cuerpo de Cristo, es no saber que no se trata de un simple acto. Se trata de que en ese momento nosotros estamos mostrando que realmente estamos unidos a Cristo en ese momento de la toma del pan y del vino. Así que este texto nos anima a tomar la Santa Cena dignamente. Nos anima a ponernos a cuenta con el Señor, y ojalá lo podamos hacer más seguido, lo hacemos una vez al mes. Pero nos anima, cada vez que llegamos a la cena del Señor tenemos que pensar, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo tengo mis problemas, mis asuntos? ¿Tengo algo que resolver? Cada vez que usted venga, recuerde las palabras del apóstol Pablo y diga, ¿será que tengo algo que resolver antes de tomar la Santa Cena? ¿Será que mejor pido perdón si tengo que pedir perdón? ¿Será mejor que perdono? ¿Será mejor que hablo con mi esposa, con mi esposo? ¿Será que saco a la luz, como se habló la semana pasada, algún pecado que tenga y que alguien me ayude, en vez de dejar que este pecado me consuma y sea juzgado? Fíjense cómo el apóstol Pablo lo dice de mejor manera. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. Pero si no juzgamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Es decir, si yo mismo me juzgo y, por supuesto, me restauro, restablezco, restituyo, nadie me puede juzgar. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Recuerde que está hablando a la iglesia. Le está diciendo a la iglesia,
En un término más sencillo, es mejor que tú mismo te juzgues. ¿Usted prefiere que usted le digan las cosas o que usted mismo se siente y diga, mi amor, sí, yo tengo que mejorar eso, yo tengo que cambiar eso? Es difícil. Yo sé que el ego nos sostiene y nos amarra, y créanme que vivimos con ese problema. El ego, no queremos que nos vean mal, no quiero verme mal. Y a veces mi esposa me dice algo y yo busco la manera de no darle la razón. Y en mi intimidad, hermano, tengo dos opciones. O me doy cuenta que estoy equivocado y corrijo y me autojuzgo, o más adelante voy a ser juzgado. Porque si ella tiene razón, yo voy a ser juzgado por eso que estoy haciendo incorrectamente. Entonces el apóstol Pablo dice lo mismo. Dice, es mejor, amado hermano, que usted se juzgue a usted mismo y no que vaya a ser juzgado y disciplinado por el Señor. Porque al final el Señor disciplina. Recuerde que esto es un entorno cristiano. Le está hablando a cristianos que aman al Señor y que creen en el Señor. Es mejor, amado hermano, que usted se autoexamine antes que el Señor lo discipline, porque es mucho, mucho peor la corrección del Señor. Ahora, amado hermano, juntarse para lo malo, les dice el apóstol Pablo. Venir con mala conciencia a satisfacer sus deseos carnales. División, tratar diferente a los hermanos en la iglesia como un mismo cuerpo. Estas son cosas que definitivamente no deberían de estar pasando en la iglesia. Estas son cosas que definitivamente deberíamos de evitar, y se pueden evitar si nosotros nos juzgamos a tiempo, y de esa manera no seríamos juzgados por el mundo. Amado hermano, este acto que vamos a tener el día de hoy es un acto de recordar, pero es una nueva oportunidad en que nosotros podemos autoexaminarnos, que podemos autojuzgarnos y podemos dejar todo atrás. ¿Saben qué es lo más maravilloso del Evangelio del Señor? Es que Él nos da una oportunidad a nosotros a poder hacer un reseteo inmediato. Esto no existe en otras cosas, culturas. El mundo seguramente, si usted está en su trabajo y usted comete algún acto, usted se gana una mala fama y es bien difícil recuperar la buena fama después que usted se crea una fama. En mi país se dice, yo creo que en sus países también, crea fama y acuéstate a dormir. Pero en Cristo no funciona así. En Cristo, si usted se arrepiente de sus pecados, si usted se autoexamina, nadie puede juzgarlo. Nunca más. La iglesia no lo puede juzgar. El pastor no lo puede juzgar. Los hermanos no lo pueden juzgar. Por eso es tan rápido y tan fácil y tan sencillo. Señor, perdóname. Yo quiero que tú me perdones. Perdóname. Y así de instantáneo es la restitución del hermano que ama al Señor. Amado hermano, para terminar, nosotros al conocer la importancia de la Santa Cena y al celebrar este acto, nosotros empezamos a verlo un poco diferente. Ya los primeros domingos de cada mes no es simplemente me he visto un poco mejor, como en la cultura latinoamericana funciona, me he visto un poco mejor porque es el día de la Santa Cena. No. Voy a ir como hacen las parejas que tienen 10 años de casado, celebran, me ayudan las mujeres porque soy muy malo en estas cosas, pero me esfuerzo. Pero a los 10 años celebran las bodas de plata, de papel. Después en los 15 años celebran las de plata, después las de oro. Lo estoy diciendo bien mal, pero usted lo sabe. Y es hermoso, hermano y hermana, que cuando usted celebra la cena del Señor, y de esto sí sé un poco más, usted está celebrando su unión espiritual con Cristo. Y es hermoso que usted tiene la oportunidad en esta iglesia de celebrar su unión espiritual con el Señor. Y hoy es una oportunidad de hacerlo. Así que acompáñenme a orar. Vamos a orar y a darle gracias al Señor por este día. Y a pedirle al Señor que nos ayude a que podamos simplemente dejar todo atrás. Y créame, hermano, usted va a dejar como la gran historia del progreso del peregrino, un peso atrás grandísimo, y se va a ir liviano de aquí sabiendo que usted ha tomado la cena del Señor dignamente. Acompáñenme a orar. Padre, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque esta palabra sabemos que no vuelve vacía, que tú eres bueno, que tú eres fiel, que tú eres justo.
Y que tú nos ayudas, Señor, a que nosotros podamos poco a poco comprender mejor tu palabra y disfrutarla más en nuestras vidas. Padre, ayúdanos a aplicar tu palabra y que nosotros podamos disfrutar cada día de la Santa Cena, de la unión con los hermanos, como un nuevo inicio y una nueva oportunidad, Señor, de discernir la cena del Señor, de discernir tu mente, de saber tus pensamientos que son de unidad, tus pensamientos que son de gracia con el hermano. Padre, perdónanos si hemos fallado, si hemos pecado contra ti, y permítenos disfrutar este momento como hermanos juntos en armonía. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.